También ahí en el profesional tenemos que ver un tema de cómo aceptamos nosotros que el paciente decida hacer lo que le da la gana. ¿Vale? Porque yo entiendo que hay veces que si tienes un paciente al día, pues está bien, pero si tienes 15 a la semana, sí, que acabes hasta aquí. Y digas, mira, es que me estoy hasta cuestionando. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿Os ha pasado alguna vez? Esas semanas negras que dices, mira, es que yo no sé para qué estoy aquí, para qué he estudiado tanto, para qué. De hecho, a ellas les pasa. Pero con la información que tenemos, ¿por qué el paciente no hace caso? Pero esto nos ha pasado a todos, porque aquí hay profesionales de otras ramas sanitarias que lo mismo. Entonces, si nosotros le damos las herramientas y el paciente hace lo que quiere, ¿cómo vamos a enfocar, por ejemplo, un tema nuevo? Pues tan sencillo como explicarlo. Los fisioterapeutas, los médicos, enfermeros, psicólogos, somos profesionales sanitarios, somos agentes de salud. Y una de las cosas más importantes que tenemos es prevenir y divulgar en salud. ¿Qué pasa? Que la mayoría del tiempo, la mayoría de las veces, o no tenemos tiempo o no tenemos ganas. O que el paciente te pone unas caras que pa' qué y dices, mira, es que no tengo ganas de hablar con él y explicarle. Entonces es el típico día de, ya sabemos, ¿verdad?, de hacer croquetas. Bueno, está bien. Hay una cosa muy sencilla y es que si yo te explico a ti cómo funciona esto, tú se lo puedes explicar al paciente, ¿no? Si tú le explicas al paciente que puede haber un componente emocional del dolor, ¿sí?, que puede haber una posible somatización, que le pones un ejemplo, como por ejemplo, ¿te ha pasado alguna vez que te dan una mala noticia y se te cierra la boca del estómago? ¿A quién nos le ha pasado eso? ¿Os ha pasado alguna vez que os han dado una mala noticia y o se te ponen las tripas fatal, o se te encoge la espalda, o cualquier cosa? ¿Sí? Pues eso se lo podemos explicar al paciente. Incluso poneros vosotros de ejemplo. Yo, el 99% de mis pacientes saben que yo he tenido migrañas, porque les he explicado. Y cómo funciona el componente emocional del dolor. Entonces, cuando decimos que el dolor es un chivato que te avisa de que algo no está bien en ti, el dolor es una protección. El dolor te está diciendo para. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Podemos solucionar esto? Vale, genial. Porque es que se parecen mucho las presentaciones al principio, pero en la vuestra hay más información del componente emocional del dolor y os hemos traído datos de la población. A ver, mucho dato no hace falta, porque que 200 personas en Burgos estén esperando en la calle para escuchar una charla sobre somatizaciones ya nos está hablando de algo. Nos está hablando de un interés real que hay por parte de las personas en saber qué es lo que está pasando. La gente lo que necesita es información. Ojo, que eso no quiere decir que luego el paciente atienda y haga, ¿eh? Porque ¿cuántas veces nos ha pasado a vosotras? Tengo aquí alumnas como ellas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que le hemos dado la información al paciente y a lo mejor está dentro de 5 años, no ha... Ahí va, si tú una vez me preguntaste por... ¿Sí? Entonces, a ver si ahora nos lo ponen. Entonces, 1, explicamos qué es una emoción. Una emoción es un movimiento. Viene de la raíz latina emovere. Emovere, si lo traducimos, es movimiento. Ocurre algo, aparece una emoción, mueve algo dentro de nosotros, son las células, ojo, no son rayos láser, ni son cosas esotéricas, ni nada de eso. ¿Vale? Nos mueve algo, nos da un aprendizaje y se va. Que sepáis que esto dura segundos. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando nos pillan en situaciones complicadas, desplazamos esa emoción para sentirla en otro momento. Y el órgano más grande que tenemos para sentir es el cuerpo. Entonces, por eso se llama somatización. El soma representa el cuerpo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funcionamos a nivel de las somatizaciones? ¿Quién ha oído de aquí? Si te duele el hombro izquierdo, es que tienes un problema con tu madre. Si te duele la rodilla derecha, tienes un problema con el presente. A las redes, desde noviembre, no sé qué ha pasado. Es una pasada.
Nosotras le damos el sentido biológico. Toda la fundamentación que tenemos está con el doctor Salomón Selam, que es el padre de la psicosomática clínica y humanística. Vamos a empezar por una parte. Me la voy a tirar entera sin presentación. Da igual, porque como lo he repetido tantas veces, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Por dónde estábamos? ¿El sentido biológico? No, otra cosa antes, importantísima, que nos suelen decir mucho. Eso no está evidenciado por el método científico. No tiene evidencia científica, por lo tanto no podéis trabajar con ello. Vale, a grandes rasgos, ¿qué es el método científico? El método científico es un estudio, se hace un tipo de prueba que da unos resultados en un grupo de gente y entonces eso es replicable y se dan los mismos resultados en las mismas condiciones, ¿vale? Así a grosso modo. Vale. Trabajamos con dos cosas que no son objetivas, el dolor y las emociones. Por lo tanto, no hay método científico. Hasta ahora. ¿Vale? Tengo aquí una paciente que le he dicho que se quedara, Mari. Yo hice una investigación con ella cuando trabajaba con la hidroterapia en la Universidad de Toledo y hice un research. Y yo encontré que la espasticidad en el músculo sóleo disminuía con el agua a 17 grados. Mari, ¿qué tal el agua a 17 grados? Una mierda, no. Porque el estudio científico estaba solamente, en este caso, estudiando un sóleo espástico que ni siquiera había una persona de por medio. ¿Me entendéis? Quien trabaje aquí en el agua, chicas, tú has trabajado en el agua como yo, mete a un niño con parálisis cerebral al agua a 17 grados. Es una locura. ¿Vale? Entonces, estamos avanzando mucho en el método científico, pero eso no quiere decir que haya otras cosas que sentimos que son reales, de hecho vosotros lo habéis vivido cuando os lo he preguntado, que no se pueden demostrar todavía. ¿Vale? Ciencia es. Lo que pasa es que todavía no podemos demostrarlo. Os había traído un estudio reciente que ya hay técnicas de neuroimagen que han detectado que se enciende una zona en el cerebro que tiene que ver con la ira en pacientes con dolor crónico. Entonces ya vamos recogiendo cosas importantes para poder trabajar y transitar todo esto. Vale. ¿Con qué trabajamos nosotras? Trabajamos con las sensaciones corporales. No trabajamos con el drama, ni el trauma, ni en la parte comportamental. Porque muchas de las preguntas que nos hacen los compañeros psicólogos y fisios es que si no nos estamos metiendo en el tema de los psicólogos. No, porque los psicólogos trabajan de una manera y nosotras trabajamos de otra. De hecho, nosotras la mayoría de las veces no sabemos, ¿verdad?, el conflicto que tiene el paciente. Y os lo digo, yo la mayoría de las veces no sé lo que les pasa a mis pacientes, pero sí sé cómo se sienten con lo que les pasa y dónde lo sienten. Además que te dicen, ¿cómo te sientes? Eso a lo mejor les cuesta un poco, pero ¿dónde? Aquí. Ah, podremos trabajar entonces ahí, ¿vale? Entonces, trabajamos con sensaciones corporales, todavía no se ha podido demostrar con el método científico porque trabajamos con dos variables difícilmente objetivables. ¿Y qué es lo que le da sentido a todo esto? Se lo da el sentido biológico del cuerpo. Las piernas, ¿para qué sirven? Por ejemplo, una de sus muchas funciones. Los brazos, ¿para qué sirven? Nosotros fisios, para trabajar. Si a ti te aparece un dolor que no te permite trabajar, ¿qué será más probable? ¿Que te duelan los brazos o que te duelan las piernas? Los brazos. ¿Cuál es el sentido biológico? Si con los brazos trabajamos y resulta que cuando tú le preguntas a un paciente qué es lo que no te permite realizar el dolor y te dice trabajar y es en un hombro derecho en diestros, anda, pues a lo mejor puede tener un poquito de sentido. La información que usamos del sentido biológico es solamente para ayudarle al paciente para que pueda detectar algo. Nosotras no vamos a coger y le vamos a decir divórciate, ni deja el trabajo, ni no, no. ¿Cómo te sientes en el trabajo? No hace falta ni que me lo digas, siéntelo. Y la mayoría te dicen, es que no siento nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las emociones tradicionalmente han estado reprimidas. No se han tenido en cuenta, han sido desplazadas.